Compartir. ¿Me escuchan ahí, verdad? Súper bien, profe. Bien, profe. Bueno, que para no atrasarnos mucho, bueno, estamos 11 personas, pero esto se va a grabar. Quiero avanzar ya con la unidad número 3 porque prácticamente mañana y luego el próximo viernes y sábado ya terminamos nuestro módulo. La verdad que ha pasado bastante rápido todo, pero ha sido espectacular realmente este proceso con ustedes. Y les quiero anunciar que voy a preparar el trabajo práctico. Vamos a tener solamente un trabajo práctico que va a sumar, digamos, para la nota final en este módulo y un examen final muy similar al anterior, que son unas preguntitas nada más. Entonces, para poder iniciar nuestra clase de hoy, les explico cómo va a ser la metodología. Vamos a hacer unos 25 minutos de presentación, bien cortita parte mía. Luego yo les voy a dar a ustedes 45 minutos para un trabajo en grupo, ¿verdad? En los grupos que ustedes normalmente tienen. Solamente que en esta ocasión vamos a trabajar todos sobre el mismo documento. No les voy a dar un documento diferente a cada grupo, sino que todos vamos a trabajar sobre el mismo documento, que ya está en el aula virtual. Pero cada grupo va a presentar, digamos, su conclusión y su trabajo. Y quisiera que hagan un pequeño PowerPoint, que sea dos láminas, una lámina y otra, dos laminitas, y que algunos de ustedes presenten por su grupo. Nada más eso es lo que le voy a pedir, con eso vamos a terminar la clase de hoy. Y mañana vamos a arrancar puntualmente a las 8. Vamos a ir con las presentaciones mías a media horita. Y luego les voy a dar una tarea y seguramente para las 9:30, 10 menos cuarto ya le voy a estar liberando. Pero le voy a dejar también una tarea individual mañana para poder completar su hora sincrónica, ¿verdad? Para que aproveche también el resto de la mañana del sábado. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar, me dan un segundito, por favor. Ahí pueden ver mi pantalla, colegas. Sí, profe, se ve muy bien. Bueno, gracias por ayudarme para verificar que todo esté bien. Bueno, estamos ya muy avanzados en la metodología de evaluación de impacto ambiental. Estamos ya en la unidad 3. Y acá ya vamos a empezar a hablar de lo que sería el EIA o estudio de impacto ambiental. Ustedes saben que la evaluación de impacto ambiental tiene dentro del proceso, digamos, del licenciamiento ambiental lo que sería el documento, el estudio de impacto ambiental. Es la principal herramienta que ustedes tienen que aprender a elaborar porque es lo que se presenta ante las autoridades nacionales. Entonces, hoy, siendo viernes 14 de noviembre de 2025, vamos a arrancar con el contenido de nuestra unidad número 3, estudio de impacto ambiental. Seguramente algunos de ustedes ya habrán tenido contacto con los estudios de impacto ambiental o que tienen alguna experiencia, pero siempre es importante repasar todo esto y nivelar un poco. Bueno, en general, así como ya venimos hablando, los pasos para realizar un estudio de impacto ambiental se resumen en estos 7 que les estoy presentando aquí. Primero, siempre la descripción del proyecto y sus acciones. Luego, el examen de todas las alternativas que son viables y la justificación de la solución adoptada. Entonces, por ejemplo, si se va a hacer un relleno sanitario, por ejemplo, se evaluaron todas las alternativas de ubicación y se eligió una ubicación porque es la que cumple, por ejemplo, con la resolución del MAES, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, esa es el examen de la alternativa. Siempre hay que tener en cuenta que en una actividad ambiental hay que ver si no hay alternativas de hacer el proyecto en otro lugar o de otra manera. Y por supuesto, luego también lo que se tiene en inventario ambiental, la descripción de los aspectos ambientales, cómo el proyecto va a interactuar con su entorno, con el medio ambiente. Eh, ¿Cuál es la clave, digamos, de lo que sería la acción del proyecto? Si va a ser un relleno sanitario, por supuesto va a interactuar con la napa freática, también con
con la atmósfera, por las emisiones, con el suelo, por supuesto, y también con la vegetación del lugar y también con la comunidad afectada. Entonces, para cada proyecto también tenemos que una mirada, una evaluación ambiental de lo que existe a nivel del entorno y las interacciones que el proyecto va a tener con ese entorno. Luego, como ya venimos hablando, primero la identificación y luego la valoración de los impactos, que vuelvo a insistir, pueden ser positivos o negativos. Todos los impactos son negativos. Eh, tanto en el proyecto que se va a llevar adelante, como también hacer mención un poco también de las alternativas. ¿Por qué? Porque si llegamos a la conclusión de que los impactos van a ser menores, la mayoría de los impactos van a ser positivos, si hacemos nuestro relleno sanitario en otro lugar, o nuestra fábrica en otro lugar, entonces eso también se tiene en cuenta, tanto ustedes como profesionales discutiendo con los proponentes del proyecto, como ustedes con los proponentes del proyecto discutiendo con las autoridades nacionales. El paso 5, el establecimiento de las medidas correctoras, siempre hablamos de mitigación, ¿verdad? Del impacto, de lo que sería la prevención de los impactos. Y en el caso de que, digamos, se produzcan impactos negativos, ¿cuáles serían las medidas correctoras? Y por supuesto, siempre todo estudio de impacto ambiental tiene que tener un capítulo que hable de la vigilancia ambiental, lo que también le llamamos como programa de monitoreo. Ya habíamos visto en clases anteriores, por ejemplo, la forma en que se monitorea la calidad de agua, el cultivo de arroz, cómo se monitorea el volumen de agua que se bombea el cultivo de arroz y cómo se puede, digamos, establecer un programa de vigilancia ambiental, un programa de monitoreo ambiental, que es importantísimo que esté dentro del estudio de impacto ambiental para que acompañe luego al proyecto o a la obra o al plan, ¿verdad? Y también siempre se estila un documento de síntesis, que yo les recomiendo que cuando hagan su estudio de impacto ambiental, además del documento extenso con estos 6 capítulos, desde la descripción hasta el monitoreo ambiental, siempre hagan una síntesis, documento de síntesis, resumen, porque eso sería el equivalente al relatorio de impacto ambiental. El relatorio de impacto ambiental es el documento que se dispone para que la ciudadanía en general, la parte interesada, lo puedan revisar. Entonces, siempre es importante realizar esa síntesis. Entonces, acá lo que ustedes tienen que grabarse, digamos, en su mente son estos 7 pasos: descripción, alternativas, inventario, valoración, medidas, vigilancia o monitoreo y la síntesis, que nosotros le llamamos también relatorio de impacto ambiental. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Buenas, Sí, sí, se te escucha bien, profe. Ya, gracias, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, descripción, alternativas, inventario, valoración, medidas, vigilancia y las síntesis. Bueno, entonces, acá lo que yo le quería comentar es que perdón, acá se me trastocó nomás el orden de las diapositivas. Esta es realmente la que debería seguir a continuación. ¿Cuáles son los métodos generales que se utilizan para un estudio de impacto ambiental? ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan? Por lo general, la lista de chequeo, que ya hemos practicado bastante en otros ejercicios, incluso en el módulo anterior. Los gráficos, también se le dicen grafos o redes de relación de causa-efecto. La superposición de mapas, la matriz de interacción de causa-efecto simple, la famosa matriz de Leopold y el método cuantitativo del Instituto de Battle Columns. En la clase de hoy vamos a hablar de lo que serían los gráficos de la relación causa-efecto, que es muy interesante conocerlos, ¿verdad? Porque le va a ser muy útil en su aplicación. Pero no hay una metodología específica para cada proyecto que se va a emprender
y para un estudio de impacto ambiental. En realidad lo que hay una metodología general que sigue esos pasos que yo les había mencionado. Y se llama metodología general al conjunto de métodos que existen para realizar las distintas tareas de un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, lo que dije, lista chequeo, la matriz de interacción causa-efecto, los gráficos causa-efecto, la matriz de Leopold, que ya seguramente entre mañana y las últimas dos clases vamos a estar repasando esto porque es importante que ustedes conozcan esta metodología. Tal vez no vamos a llegar a ver todas, pero como les digo, no hay una metodología universal o estándar que sirva para todos los proyectos en cualquier lugar donde se instale el proyecto y para cualquier tipo de proyecto. Que cada contexto es diferente. Entonces, el método para utilizar un estudio de impacto ambiental depende tanto de los factores que se ven afectados como las acciones que provocan los impactos. Esta relación acciones-factores es única, es decir, nunca va a haber dos proyectos exactamente iguales ubicados en el mismo entorno. Porque si hubiese sido así, entonces no se iban a necesitar especializaciones de impacto ambiental ni profesionales como ustedes. Simplemente se iba a tener un estándar para llenar para cualquier proyecto de producción de arroz, para cualquier proyecto ganadero, y ya se iba a aprobar la licencia ambiental. Entonces, ¿cómo? No es lo mismo hacer arroz y en Bucú que en el Chaco. Esa relación, acciones, factores con el medio es diferente y único. Entonces, cada proyecto tiene que pasar por estas herramientas del estudio de impacto ambiental. Aquí, para ilustrar eso, les muestro una foto de arroz en el Chaco. Quien diría que en el Chaco se iba a cultivar arroz, ahí pueden ver una tierra bastante similar a lo que sería aquí en Bucú. Y ya está el arroz en plena cosecha en esa foto, ¿verdad? Incluso ahí en el centro de la foto está un ex ministro de Agricultura, que están ahí celebrando la expansión de la frontera agrícola del arroz en el Chaco. Entonces, es importante saber, no hay una metodología única para los que impacto ambiental y ningún proyecto es idéntico al otro. Ustedes tienen que manejar las metodologías que les conviene para cada caso. Relación causa-efecto, trices de acción, matriz de Leopold, o lo que vamos a ver hoy, y vamos a hacer un ejercicio grupal, una tarea que yo voy a dejar, digamos que tiene que ver con el gráfico de causa y efecto, que me parece que es muy útil para poder ver todas las causas, los factores ambientales que llevan a un impacto generalizado negativo, tiene que ser mitigado o corregido, o puede ser también un impacto positivo, de acuerdo a si esas causas contribuyen o no a que el impacto sea positivo o negativo. Entonces, también es importante mencionar, ¿verdad?, que en la descripción del proyecto se tiene que incluir, perdón, porque me salté, en la descripción del proyecto también se tiene que incluir eh, una sección introductoria. En su estudio de impacto ambiental, todos los pasos que se van a seguir en ese estudio deben quedar reflejados en la parte introductoria de su documento antes de que inicie el cuerpo principal del estudio. Para ello, por ejemplo, se puede utilizar un cronograma. Entonces, el estudio de impacto ambiental que ustedes van a realizar incluye el análisis de proyectos y sus alternativas, la identificación de las acciones del proyecto, el inventario ambiental o el análisis de los aspectos ambientales, la identificación de esos efectos factores ambientales, la identificación de efectos potenciales en el medio ambiente. Privado quiere decir simplemente filtrado de los efectos potenciales, aquellos que son más significativos para caracterizarlo. Identificación de indicadores de impacto, ver la magnitud. Recordarán que en la clase anterior y en otros módulos analizamos si el impacto es de gran alcance, si es reversible o irreversible. Tenemos que armar también esos análisis de magnitudes. Y por supuesto también la valoración del impacto, la identificación de los impactos más significativos. Y también, como ustedes saben, en un estudio de impacto ambiental, no se analiza solamente la parte del entorno natural, sino que también
todo lo que sea la parte social. Si hay comunidades cerca, si hay poblaciones cerca, si se va a generar empleo, si se va a incluir temas de seguridad para la mano de obra, si implica, digamos, una contribución al desarrollo de una región, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, como ya mencioné, la etapa número 6 de cualquier estudio de impacto ambiental, en esta pequeña cronograma que resume un poco todo el contenido, también está el programa de vigilancia ambiental y el relatorio de impacto ambiental. Es siempre importante, digamos, incluir, puede ser también una tabla de contenido, puede ser un resumen ejecutivo, puede ser un cronograma acá, para que la persona que analice esto, ya sea el responsable del proyecto, colega, usted o el propio gobierno, pueda saber qué acciones se realizan en paralelo y cuánto tiempo va a llevar el trabajo. Bueno, entonces, también quería mencionar que un método general para un estudio de impacto ambiental, además de los gráficos de relación causa-efecto, las superposiciones mapas, las matrices, son las listas de chequeo o de control. Entonces vamos a ir un poco por el tema de la lista de chequeo de control, que veo más la manito acá, y también el orden de las diapositivas. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de la lista de chequeo. La lista de chequeo se puede elaborar con un sencillo cuestionario. Aquí, por ejemplo, tienen una lista de chequeo para relleno sanitario urbano. En primer lugar, tienen que preguntarse la situación. ¿Se trata de un lugar de un valor ecológico importante o donde hay especies que pueden ser afectadas por ese relleno sanitario? ¿Existe riesgo de inundación o de riadas de raudales que puedan llevar el líquido lixiviado, por ejemplo, del relleno a contaminar otras zonas? Existen acuíferos que están siendo utilizados, pozos para la población o que pueden ser utilizables para el suministro de agua potable o de riego, la zona donde va a estar el relleno sanitario. Estos acuíferos son permeables a filtraciones, ya que los materiales geológicos son permeables, no son, por ejemplo, arcillosos, como habíamos hablado la otra vez. Se trata de una zona cercana a los cursos de agua. Ustedes recordarán que en la resolución 282 del Ministerio del Ambiente, incluso se determina una distancia mínima a un curso de agua. La vía de acceso afecta a los lugares de valor ecológico. La vía de acceso puede causar molestia a los habitantes de esa zona. Es necesario un tendido eléctrico especial, una línea antifásica, o llevar el agua, el servicio de agua potable hasta el lugar del vertedero. ¿Pueden estas instalaciones afectar a zonas de valor ecológico a la población humana? Entonces, yo le doy este ejemplo acá. Este ejemplo está capturado del libro de evaluación de impacto ambiental que le acabo de levantar en el aula virtual. Está en la parte principal, se llama el libro de impacto ambiental. Es un libro muy interesante que tiene todas estas metodologías. Entonces, si no nos da el tiempo durante este módulo de desarrollar todas las metodologías, ustedes pueden ir a utilizar ese libro como libro de cabecera. Ahí está todo lo que pueden mostrar. ¿Verdad? Bueno, un ratito. Bueno, entonces, una lista de chequeo de tipo cuestionario, en este caso de relleno sanitario, primero agrupa una serie de preguntas para la situación. Después, agrupa las situaciones en relación al manejo del relleno sanitario. Ya esté operativo. Se llevarán a cabo controles para evitar que lleguen al vertedero materiales peligrosos. Es decir, si el relleno sanitario es para residuos domiciliarios, pero de repente en mi ciudad hay un hospital que hace radioterapia, tiene elementos radioactivos. Ustedes saben que, por ejemplo, las placas, todos los elementos de radioterapia son bastante peligrosos. ¿Y qué pasa si el hospital decide depositar también eso en mi vertedero municipal? Bueno, hay que tener un protocolo para evitar que estos materiales peligrosos lleguen al vertedero y que sean tratados apropiadamente. A no ser que el vertedero tenga un protocolo listo
para tratar materiales peligrosos por separado y esté habilitado para eso. Se plantea la formación del personal para el adecuado manejo de los materiales. También estamos hablando de las personas, del entorno social. Existe un plan de control de posibles filtraciones o pérdida de líquido lixiviado. El lixiviado es la combinación de la materia orgánica con plástico, ¿no? Con materia inorgánica que genera ese líquido de color muy fuerte y de color negro. El lixiviado es muy, muy contaminante. ¿Qué medidas existen para evitar el arrastre por el viento, el polvo, plástico y otros materiales? Solemos ver muchas veces en el mal manejo de los residuos, no sé, fuera de las ciudades, que cuando van los camiones que llevan la basura, como no están bien aislados, el viento va esparciendo el plástico y otras cosas en todo el camino al vertedero. O incluso en el propio vertedero se puede dar se esparza los materiales. Entonces, o sea, hay que preguntarse también, ¿qué medidas existen para evitar los malos olores? ¿Qué medidas existen para evitar la proliferación de plagas? Pueden haber problemas de ruido. Se plantea el compostaje como una alternativa, por ejemplo, separar lo orgánico de lo inorgánico y producir compost o humus. Se plantea el reciclaje de otros materiales, vidrios, metales, Tetra Pak, etcétera, etcétera. Entonces, durante el manejo también tenemos que hacer otras preguntas. Por supuesto que ustedes, como lo acabo de aclarar, como no hay una metodología universal, pueden adaptar esta lista de chequeo y hacerse todas las preguntas para cultivo de arroz, para emprendimiento ganadero, para urbanizaciones, para un plan de ordenamiento territorial. Simplemente pueden adaptar esta lista de chequeo. Pero es una manera, digamos, de hacerse un cuestionario y ir respondiendo sí o no y cuáles son las alternativas. Es un método de estudio de impacto ambiental muy sencillo. Y en el caso del ejemplo del vertedero, que está en el libro que le levanté ahí en el aula virtual, que les recomiendo que usen como libro de referencia, se habla ya de la clausura. Cuando ustedes saben que la resolución del MAE se habla de que el vertedero debe tener una vida útil de por lo menos, creo que 3 a 5 años, pero en algún momento dado puede ser que llegue al límite de su capacidad y se tenga que hacer un nuevo vertedero en otra parte de la ciudad. Entonces ahí entramos en la etapa de clausura. Entonces, la lista de chequeo puede incluir cuestionarios de preguntas como, por ejemplo, ¿qué destino se da al vertedero una vez clausurado? ¿Se va a hacer una plaza encima? ¿Se va a volver a poner la vegetación original? ¿Se ha tenido en cuenta características ecológicas y humanas de la zona? ¿Verdad? Si se va a hacer una plaza, qué sé yo, porque la comunidad lo requirió así, ¿verdad? O se va a dejar simplemente con un área libre. Existe la posibilidad de riesgo a largo plazo, así que si se hace una plaza y a alguien se le ocurre cavar para poner el poste en la cancha de voleibol y no hubo una adecuada clausura y eso entra en contacto con la basura enterrada, podría ser un problema gravísimo. Entonces, primera metodología para un estudio departamental, la lista de chequeo control. Y siempre incluir una sección de introducción donde se hable de todo el contenido y las etapas del estudio de impacto ambiental que ustedes están haciendo. Y aclarar que ninguna metodología es universal para todos los proyectos, porque cada proyecto se inserta en un entorno distinto y cada proyecto es distinto al otro. Bueno, ahora vamos a ir a los gráficos, o también se dicen grafos o redes de relación de causa-efecto. Eso es lo que vamos a mirar también ahora. Bueno, las redes de relación causa-efecto son muy interesantes, porque incluso utilizando la inteligencia artificial, ustedes pueden pasar por un análisis de inteligencia artificial, el propio documento de estudio de impacto ambiental que ustedes hicieron, y hay funciones hoy en día que automáticamente se le genera un borrador, un pequeño borrador de este famoso sistema llamado diagrama de Ishikawa, donde tenemos una causa principal. Esta causa principal está vinculada o, digamos, alimentada por causas menores. Luego, las causas principales con sus causas menores confluyen en un eje principal y la suma de todos los efectos de las causas principales y las causas menores generan un efecto. Puede ser un impacto ambiental negativo, un impacto ambiental positivo,
un relleno sanitario que opere acorde con la legislación nacional y acorde con el cuidado del entorno y de la expectativa de la sociedad. Ese puede ser el efecto final. Entonces es como si fuera una espina de pescado, digamos, como si fuera el esqueleto de un pescado, donde las causas principales llevan a las causas menores y la suma de todo esto puede llegar en conclusión de que el efecto es un impacto negativo. O sea, hay que empezar a aplicar medidas correctivas para que esas causas vayan cambiando en su valoración y no generen impactos negativos. Esto es muy interesante porque incluso pueden alimentar a un sistema de inteligencia artificial el documento que ustedes elaboren y lo pueden elaborar gráficos de este. Y acá hay un ejemplo muy interesante que les quiero mostrar, donde este diagrama de Ishikawa o gráfico de causa-efecto, lo que está en el recuadro negro, en negrita, son las causas principales. El efecto es, la conclusión es que hubo un deficiente servicio de atención al cliente. Esto no es un tema ambiental, es un ejemplo de otro tipo. Pero acá se ponen de color rojo las causas menores o los elementos que influyen en el problema, o sea, que haya un deficiente servicio. En naranja los elementos que podrían mejorarse para contribuir a que haya una mejor atención al cliente, y en color verde los elementos que no contribuyen de forma negativa al problema del servicio defectuoso. Entonces, si yo en mi método tengo una rápida respuesta telefónica, una eficiente derivación al chatbot, le pongo verde, porque eso mejora la atención al cliente. Si en mi maquinaria tengo las computadoras, los auriculares, todo el equipo necesario para mi servicio de atención al cliente, fantástico, le pongo verde, porque va a contribuir. Si en la mano de obra tengo suficiente cantidad de operarios, pero mis operarios tienen poca instrucción, no están bien capacitados, entonces ahí sí les pongo de color rojo, porque la suma de esas dos causas menores de mano de obra puede llevar el balance final hacia un servicio deficiente del cliente. Por el otro lado, la causa principal de los materiales. Hay buena calidad de los routers, de los modems, hay buena calidad de servicio de fibra óptica para mi centro de atención al cliente, las oficinas son amplias, hay buenos escritorios. Entonces, digamos que los pongo de un color naranja porque se puede mejorar, ¿verdad? Y con eso va a mejorar la atención al cliente. Pero si en cuanto al monitoreo, la medición, hay falta de instancias de evaluación de rendimiento de los operarios, falta de información sobre esa atención al cliente, es decir, no hay una retroalimentación, no se está evaluando en el tiempo ese servicio, eso puede contribuir a que haya un mal servicio. Ahora, si en el ambiente laboral el ambiente es bueno, que hay un adecuado espacio de trabajo, eso también contribuye, digamos, de manera positiva. Entonces, si yo tomo lo naranja y lo rojo, y esas causas terminan logrando un servicio eficiente al cliente, ahí es donde yo puedo mirar en mi diagrama de Ishikawa o mi gráfico de causa-efecto, dónde puedo hacer las mejoras. Por eso que esto es muy útil, porque en una sola mirada yo puedo ir corrigiendo, cambiando de color naranja o rojo a lo que sería un color verde, ¿verdad? Entonces, gráficamente yo puedo ir solucionando los defectos. Y aquí yo hice el ejercicio de bajar un relatorio de impacto ambiental, esa famosa síntesis de un caso real del relleno sanitario de Encarnación. Y a través de la inteligencia artificial, usted le pone realizar diagrama de Ishikawa o diagrama de causa de efecto y hace un borrado. No es perfecto. Ustedes pueden ver que tiene incluso algunos errores de tipografía, pero les puede ayudar a ustedes a ganar tiempo para tener un primer vistazo de todo lo que es ustedes impacto ambiental. Por ejemplo, yo levanté el PDF del RIMA de Encarnación y me sale que en el diseño y construcción se prevé una alteración del paisaje por el movimiento de tierras, cambio en la permeabilidad del suelo, imagínense, esto es delicadísimo, riesgo de erosión por falta de cobertura adecuada, muy preocupante. En las causas que tienen que ver con la gestión y el control del relleno sanitario, que es la parte ya de operación,
Se menciona en el documento que hay una falta de monitoreo adecuado, o sea, se concluye que hay una falta de monitoreo adecuado, deficiencia en los sistemas de drenaje, falla en los sistemas de sacar el metano que se genera en el relleno. En la parte de operación se genera líquido lixiviado, se emiten gases como metano, dióxido de carbono, se generan olores, polvo. También, por supuesto, en la parte ambiental, contaminación de agua y suelo, afectación de la calidad, perdón, en la parte de operación, afectación de la calidad de vida, riesgo de explosión. Ustedes saben que en un relleno sanitario se generan una degradación sin aire anaeróbica y se genera metano, entonces eso puede llegar a generar problemas hasta de explosión. Eso sería en cuanto a los factores ambientales, alteración de los recursos hídricos, arrastre de residuos, por inundación, por infiltración, riesgo de incendios. En el relleno de Cateura, Asunción, por ejemplo, se han producido incendios gigantescos, alteración del paisaje, ¿verdad? Impacto paisajístico. Y en los factores sociales, por supuesto, el clásico riesgo de conflicto con la población, también afectación a la salud por todas las emanaciones de un relleno sanitario que no esté bien manejado y si no está adecuadamente ubicado, una congestión vehicular y accidentes. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Volver a revisitar el documento del cual se hizo este gráfico de causa-efecto y redactar, digamos, las medidas de prevención, mitigación, control en el estudio de impacto ambiental. Entonces, por ejemplo, que se va a impermeabilizar el suelo, que se va a agregar capa de arcilla, que se va a usar membrana, que se va a monitorear los lixiviados para que no se generen o no se derramen, que se van a aplicar medidas para evitar la contaminación de agua y suelo. Entonces, ustedes pueden mirar este gráfico. Si todo está en rojo, por supuesto que los impactos van a ser negativos, que es el efecto, digamos, que vemos acá. Está ahí al final de la fecha el efecto. Pero esta relación causa-efecto les permite a ustedes ir analizando por cada causa principal y subcausa cómo pueden ir corrigiendo esa situación. Incluso acá hay una sugerencia, ¿verdad? De cómo se puede ir corrigiendo esa relación causa-efecto. Por ejemplo, en la fase de diseño y construcción, donde se menciona la alteración del paisaje, se puede implementar franjas verdes y cortinas rompeviento con especies de árboles nativos. En los cambios en la permeabilidad del suelo se pueden colocar membranas. Eso de hecho está previsto en la resolución 282 del MAES. En lo que es la capa que tiene que ir cubriendo día a día, semana a semana, lo que se va rellenando para evitar las emanaciones y las plagas, ampliar la cobertura diaria de 15 a 20 centímetros para que se reduzcan los olores y los vectores, la capa ahí. Después la fase de operación, en otra de las causas, la parte del lixiviado, instalar un sistema de drenaje adecuado, implementar sistema de venteo, monitoreo de gases como el metano. También se puede reaprovechar el metano y generar energía con el metano. Polvo y olores, humectación de caminos internos y cobertura diaria de residuos. O sea, un camión que vaya regando y humectando para evitar el polvo y que haya un protocolo estricto de cubrir con una capa de 20 centímetros los residuos todos. Esa es la parte, digamos, de operación. La parte de gestión y control, alguna medida de mitigación puede ser realizar controles semestrales de pozos de monitoreo, los pozos que se instalan en las inmediaciones del relleno para sacar muestra de que no haya filtración de lixiviado ni contaminación de las napas freáticas. Mantenimiento periódico de tuberías y bomba de lixiviado y verificación cada trimestre del sistema de venteado de los gases generados. En cuanto a las causas sociales, conflictos con los vecinos, establecer mesas de diálogos, socializar adecuadamente el proyecto, el uso obligatorio de equipo de protección personal y el tema del tránsito de los camiones, programación de horarios y áreas para camiones. Y también ustedes saben que en la resolución 282 incluso habla de que la ubicación del relleno es clave, que tenga un acceso a una ruta, pero que no pase por zonas muy pobladas. Entonces, al evaluar la alternativa de donde está, digamos, el secreto. Entonces, todo esto que está con la flechita acá, ustedes lo van agregando en su gráfico, en el caso de encarnación, y van a ir cambiando, digamos,
los componentes del estudio de impacto ambiental con las medidas de mitigación para que los impactos negativos vayan disminuyendo. Bueno, entonces, también la lista de chequeo que ya les hablé, ¿verdad? Entonces, ahora voy a darle a ustedes una tarea grupal. Como ustedes saben, en el aula virtual tenemos todos los elementos necesarios. Ahí está levantado en la clase de hoy, viernes 14, el relatorio de impacto ambiental del vertedero de la ciudad de YouTube, que ya ustedes ya habían analizado en las anteriores. Lo que necesito es que se tomen, son las 7 de la tarde, se tomen hasta las 8 menos cuarto, o 8 menos 10, 40, 45 minutos para trabajar en grupos y hacer rápidamente la lista de chequeo. O sea, elaboren por lo menos 5 o 6 preguntas en la distinta fase de un relleno sanitario, ¿verdad? De la instalación, de la operación, de la clausura. Como si fueran preguntas, pueden utilizar esta propia presentación mía o el libro que está lo ahí cargado para simplemente inspirarse en lo que ya está y hacer un resumen. Esa lista de chequeo son las preguntas en la distinta fase del proyecto para que ustedes puedan chequear. Y también un gráfico de causa-efecto de esta forma de espina de pescado, ¿verdad? Pueden utilizar la inteligencia artificial o ustedes se juntan en un ratito y hacen una línea y luego unas líneas con las espinas de pescado y van poniendo los capítulos principales del RIMA y qué subelementos hay en cada capítulo principal del RIMA y cómo eso contribuye negativa o positivamente. Ese es el trabajo que les pido que hagan. Tienen 45 minutos aproximadamente. No necesito que sea perfecto, pero necesito comprobar de que han hecho el esfuerzo de elaborar una lista de chequeo, aunque sea básica, en la primera metodología que les mostré, y un gráfico de causa y efecto, que es la segunda metodología que les mostré. Y van a poder presentar por grupos, entonces, de aquí a 45 minutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece bueno el desafío? Todos van a hacer sobre el RIMA de YouTube. ¿Estamos bien? Sí, profe, sin problema. Bueno, ahí en el WhatsApp, por favor, quiero que me vayan poniendo los grupos, cómo se están conformando, porque todos van a ser YouTube. Pero simplemente díganme, grupo 1, fulano, 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 grupo 2, fulano, 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 para que yo sepa si se van a conformar 7 grupos, 6 grupos, y nos vemos de aquí a 45 minutos. Nos tomamos unos 15, 20 minutos para exponer. Quiero que hagan 2 slides por lo menos para la lista de chequeo y para el gráfico causa-efecto. Y lo revisamos todos juntos y mañana continuamos la clase a las 8 de la mañana. Por supuesto, esta noche van a tener más tiempo para leer el libro de impacto ambiental que les acabo de alzar. Si quieren volver a bajar algún relatorio de impacto ambiental de 8 vertederos, de una exportación de arroz, pueden usar lo que ya están en el aula virtual, aplicar la relación de causa-efecto y practicar el resto de la noche. Nos vemos entonces a las 8 menos 10. Profe, José primero dale, y Estela después. Vale. Dale, José. Adelante. Correcto. Profe, nosotros estuvimos haciendo el abordaje justamente del... estamos compartiendo pantalla, profe, si me pueden decir. Sí, está empezando, Mariela está empezando a convertir. Correcto. Ahí está. Si puede poner en pantalla completa, Mariela, por favor. Un ratito, por favor. Ahí está. Ahora, José. Adelante, José. Bueno, en realidad, así como mencionó la compañera Vanessa, es bastante extensa la lista de chequeo, porque son consideradas 5 etapas, ¿verdad? El primer abordaje es sobre la etapa de la construcción, en donde Sí. hay varios aspectos y puntos que voy a hacer a modo de mención. Por ejemplo, si se realizó la limpieza completa del terreno, eliminando la capa de suelo con materia orgánica. Se hizo la nivelación topográfica conforme a las especificaciones del proyecto ejecutivo y se ejecutaron correctamente los movimientos de tierra y compactación de capas de 20 centímetros. Y luego, como ya lo dije, paso a la segunda etapa, que es la de operación y mantenimiento. Si se realiza el depósito diario de residuos en celdas definidas con operación mecanizada,
Se compactan los Sí. residuos en capas de 0,30 metros 0,30 y se centímetros, cubren 0,30 metros. centímetros, Perfecto. 0,30 metros, y se cubren diariamente con material de cobertura de 0,15 metros. Se controlan vectores, insectos, roedores, aves mediante la fumigación y cobertura diaria. Y una serie de cuestionamientos más, así como dije, por cada etapa voy a ir haciendo mención de 3, 4 nada más. El siguiente es la etapa de clausura y post-clausura. Se realizó el diseño y construcción de la cobertura final con capas impermeables y vegetación. Se planificó la revegetación y forestación perimetral para estabilización y mitigación ambiental. Se mantienen los sistemas de drenaje y tratamiento de lixiviados operativos. Y el cuarto aspecto, que guarda relación con los aspectos legales y normativos, se cumple con la normativa ambiental nacional vigente, obviamente la ley 294, la ley 1561, el Código Sanitario, la ley de recursos hídricos, se cuenta con aprobaciones y permisos ambientales correspondientes, se cumplen las resoluciones de la SEAM, del MADES, perdón, respecto a criterios para rellenos sanitarios. La quinta y la última etapa, que es de recursos humanos y equipamiento. Se cuenta con personal calificado para operación, mantenimiento y supervisión. Se dispone de maquinaria adecuada, topadoras, compactadoras, retroexcavadoras, camiones. Se entrega al personal equipo de protección personal EPI, que es el equipo de protección individualizado, y se aplica el programa. Luego, profesor, teniendo en cuenta de que estamos en veda, nuestro pescado es medio pirú, pero tratamos de hacer algo también en relación a esto, justamente Espectacular. guardando ese aspecto. Se comió todo ya la carne del pescado. Se comió totalmente. Estamos en el día número 10 de la veda, entonces ni siquiera pudimos conseguir un pescadito, pero pudimos lograr algo, profe. Gestión y operación del relleno sanitario. Obviamente acá los impactos ambientales negativos es lo que se quiere resaltar del relleno sanitario controlado, ¿verdad? La contaminación del aire, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, la alteración del suelo y el paisaje, el impacto social y económico, los riesgos ocupacionales y seguridad, control de vectores y fauna, que vuelve a hablar en este punto, ¿verdad? Manejo de residuos de cobertura y infraestructura y tecnología, equipos, drenajes e impermeabilización. Es un poco lo que pudimos hacer al respecto, profe. Perfecto. Acá una pequeña observación nomás, colega. Siempre tienen que estar las causas o factores principales en donde empieza la línea de la costillita de pescado, y en el medio siempre tienen que estar, como los otros huesitos, las subcausas. Yo sé que Las subcausas. yo le di poco tiempo, pero genial, espectacular. Siguiente grupo, por favor. Creo que estaba Estela. Estela, adelante. Estela, ¿estás ahí? Bueno, ¿quién se anima? Sí, Ahí está, profe. Estela. Acá, Adelante. Adelante. viste, profe, haciendo estos trabajitos, pues nos ayuda, se correlaciona el trabajo que entregamos hoy, que vencía con el de ahora. Viste, con el Sí, tema del estudio de esta resolución del MADES, sí, la la 82. resolución 282, Sí, especifica, o sea que tiene bien claro los criterios a tener en cuenta para que se haga un relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos. Es bien sí, específico y claro había sido, profe. sí. Por Entonces lo ahí, tanto, acá sí, profe, entonces, no, qué interesante lo que de mencionaste. ahí partimos. Claro, cuando se hace la lista de chequeo, hay que chequear Sí, que absolutamente todo eso se cumpla, ¿verdad? esa resolución sí cumple con esa resolución, Exactamente. profe. Adelante. Acá viste No, que hicimos el diagrama, dice de causa y efecto. El diagrama se organiza en 4 categorías. Acá la causa potenciales y el incumplimiento, ¿por qué no se aprobó este relleno sanitario de YouTube? Tenemos las causas principales. Uno, que está la distancia, la ubicación, sí, porque esa resolución dice que tiene que estar a más de 500 metros para adelante. ya, Y esta distancia y ubicación, proximidad, está próximo a zonas urbanas,
Sí, proximidad a una infraestructura crítica, tiene una Sí. distancia menor a 1000 metros de aeropuerto y pista de aterrizaje. ok, En medio físico tenemos la hidrología desfavorable. La ubicación está dentro de una cota de un inmueble, máxima inundación o menor, dice, de 200 metros. ok, El nivel freático alto, cerca de la superficie o materia de subsuelo con alta permeabilidad. sí, la Riesgo permeabilidad, exactamente. geológico, sí. Riesgo geológico, ubicación en zonas de fallas geológicas o con peligro de deslizamiento. Las fallas en permeabilización, el diseño a la base de insuficiencia, dice, falta de geomembrana o capa de arcilla compactada para contener lisfixiados, dice acá. Lixiviado, Sí, lixiviado. El líquido lixiviado. el líquido, sí. Y acá dice ausencia o diseño defectuoso del sistema de drenaje, de recolección y tratamiento de lixiviados o de manejo de biogás. Sí, Las de vías de metano. acceso, ¿sí? Vía de acceso inadecuado, diseño deficiencia de la vía de acceso y las internas que dificulta la operación. Ok, Vamos a documentos y estudios. Una partecita nomás hicimos, profe, porque tranqui, yo no le digo es mucho varios tiempo. No se criterios, preocupe. claro. Adelante. Estudio base insuficiente, dice. Falta de estudio de suelo, perfil geotécnico o hidrogeología que sostendrá la seguridad del sitio. Omisión de criterios clave. El RIMA no menciona o no cuantifica explícitamente el cumplimiento de los criterios de distanciamiento más crítico, que es el 500 metros a la distancia una vivienda, o de 1000 metros con la distancia de un aeropuerto. Una ausencia total del plan de cierre y post-cierre. El proyecto no incluye un plan detallado para la rehabilitación final del sitio. Eso es parte, profe, de lo Muy que bien. podemos resaltar de causa y efecto de lo que Sí, surge parte de esa resolución, profe. entonces, Es perfecto. Una causa, entonces, si no hay en el proyecto, no hay un plan de clausura y post-clausura, el efecto va a ser de que va a ser, se va a generar impactos negativos. Contribuye a la generación de impactos negativos. Y si aparte de eso, está en una distancia muy próxima a la zona poblada, esa otra causa, de la otra espina del pescado, no se tuvo en cuenta, contribuye. claro. Exactamente. Entonces, La distancia de zonas urbanas, sí, distancia del aeropuerto, las áreas ambientales protegidas, o sea sí, que todos esos parámetros principales no se sí. tuvo en Eso es lo cuenta que en esta contribuye fase, profe. a un efecto no deseado. Muchas No, gracias, sí, Tela. Perfecto. Siguiente grupo. sí. ¿Alguien más que quiera presentar? Bueno, si no hay alguien más que quiera, ahí está. Santiago, ¿vos querías presentar o no? Yo tengo, profe, pero todavía no terminé. Hola, Bueno, profe. Igual te Jessica, muestro si no, alguien que tiene todo. no sé si alguien más quiere ir primero. Jessica, Sí, profe. adelante. Ahí está compartiendo. Bien, rápidamente, profe, porque tengo bastante ruido acá donde estoy. Vale, te Eh, escuchamos, Jessica. sí, básicamente lo que hicimos fue el diagrama de Chicago, ¿verdad? Donde consideramos mano de obra, personal, eh, también métodos, equipamiento, materiales, gestión y medio ambiente, ¿verdad? Que Espectacular. serían las causas. eh, Que genera el efecto del impacto ambiental. Correctísimo. Correcto.
Y esta sería la lista de chequeo. Lista de chequeo, diseño de construcción, bloque de operación y mantenimiento, bloque de gestión ambiental. Y están todas las preguntas ahí. Muy bien. Excelente, Jessica. Excelente. Ya lo pude observar. Lo hicieron muy bien. ¿Algún otro grupo que quiera presentar? Bueno, entonces, vamos a llegar hasta acá, colegas, ya que acá también se me está acabando el tiempo en la sesión. Los grupos que no presentaron me pueden enviar por correo sin ningún problema. Y los grupos que presentaron también, envíenme por correo, así lo puedo revisar. Muy bueno el trabajo que hicieron. Nos encontramos mañana puntualmente a las 8 de la mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Dale, profesor, Buenas buenas noches, noches. hasta mañana. Buenas noches. La Nos vemos línea mañana de puntualmente a las 8. asistencia se podría Descansen. pasar. Asistencia, pasen por favor, dicen. Hasta mañana. Hasta mañana, profe.